Ok, entonces, como veíamos, las fases del presupuesto eran la programación, la formulación, aprobación, ejecución y la evaluación. Cada una de ellas es de vital importancia. Sin embargo, yo soy de la idea de que hay que prestarle especial atención a la etapa de la programación y la formulación, porque es en estas donde nosotros definimos actividades son las que vamos a hacer. Y yo creo que mencionaba el hecho de que muchas veces en muchas organizaciones se maneja la idea de que los presupuestos, por la característica que tienen de que deben de ser flexibles, les permiten hacer cualquier cantidad de cambios. Y no es así. Es decir, si yo hice un presupuesto o que está pegado a una programación de actividades y esa programación de actividades en la práctica no es lo que estoy realizando, entonces eso me indica que yo programé mal mis actividades. No sé si se comprende. Es decir, nosotros hacemos la programación de actividades antes de hacer el presupuesto. Ahí definimos, por ejemplo, que vamos a ir a la costa, ¿verdad? Y que para ir a la costa necesitamos alimentación, necesitamos transporte y posiblemente alojamiento, ¿cierto? Ajá. Entonces, cuando ya estoy en la práctica realizando las actividades, de repente me doy cuenta de que lo que había definido que iba a ser el medio de transporte no es lo que voy a utilizar, porque hay otro tipo de transporte que involucra que tengo que pagar más. Entonces, eso lo que me indica no es que la realidad necesariamente cambió, sino que yo no investigué bien cuando estaba programando. Y como no definí que iba a realizar la actividad que efectivamente se va a realizar, eso hace que me desvíe del presupuesto que había originalmente planteado. Y al desviarme del presupuesto, pasa lo que comentaba, que muchas veces terminamos nosotros diciendo de que es que la realidad es demasiado cambiante. Y hay ocasiones, como por ejemplo yo comentaba lo que ocurrió con el tema de la pandemia, esa es una cosa que estaba hasta cierto punto, digamos, imprevista, los niveles que iba a alcanzar, porque en el pasado ya ha habido otro tipo de virus, ¿verdad? Que ocurren en otras latitudes y que no afectan a nivel mundial a toda la gente. Pero en el caso de esta pandemia, sí. Ahora, no era del todo imprevisible, porque si tú te recuerdas, desde el año anterior, desde el año 2019, por ahí por el último trimestre, se escuchaba lo que estaba ocurriendo con el virus en la provincia donde surgió, en China. Entonces, eso, viendo la forma en la que crecía, pudo haber sido como una alerta para los que planifican, para tomar algunas consideraciones en sus presupuestos y en su programación. A lo mejor a lo mejor no se habría logrado dimensionar, digamos, el alcance que realmente tuvo la pandemia, ¿verdad? Sin embargo, como digo, no es que no era del todo que no se podía prever que algo podía ocurrir. Entonces, cuando nosotros programamos, y esa es la base de lo que se debería de realizar en la práctica, cuando nosotros programamos, eh, siempre se nos sugiere de que debemos de plantearnos por lo menos 3 escenarios en lo que estamos haciendo. Un escenario optimista, un escenario que sea como el más apegado a la realidad, a lo que nosotros creemos que es lo que con mayor probabilidad va a ocurrir, y también un escenario pesimista, que es donde nosotros consideramos qué pasaría si todo se nos viene abajo con lo que estábamos planificando. Entonces,
nosotros debemos de estar preparados al menos para responder a esos 3 escenarios cuando programamos actividades y en función de cada uno de ellos definir el presupuesto. Pero, como digo, yo considero, ¿verdad? Desde mi punto de vista muy particular, que la etapa de diseño, la etapa de programación y la etapa de formulación son cruciales para definir ahí todo lo que nosotros consideremos que se va a llevar a cabo. Porque de esa manera dejamos menos espacio para que los imprevistos nos llenen los escritorios, ¿verdad? Y que la gente termine haciendo cosas completamente distintas a las que se planificaron. No sé si se comprende. Sí. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos las fases del presupuesto ya completas, vamos a conocer los elementos del presupuesto. Y el presupuesto debe de tener un plan. El presupuesto expresa lo que la administración tratará de realizar, de tal forma que la empresa logre un cambio ascendente en determinado periodo. Normalmente, cuando nosotros vamos a realizar presupuestos, la expectativa que se tiene es crecer con respecto al periodo anterior. Normalmente no se trata de... dame un segundito. Ok, entonces, ese plan normalmente tiene la intencionalidad de crecer con respecto a lo que hemos hecho en el periodo anterior y en los periodos anteriores. Pero para definir las actividades que se van a realizar, normalmente muchas empresas lo que hacen es que agarran la información financiera que tienen del año anterior y dicen, bueno, vamos a aumentar un 10% con respecto al año anterior, o queremos que se aumente los ingresos en un 20% con respecto al año anterior. Entonces, esa es una manera en la que se hace y se toma como base la información financiera histórica de la empresa, es decir, los registros contables de la empresa, los estados financieros anteriores de la empresa. Sin embargo, idealmente la forma de presupuestar o la forma de definir el plan que se va a realizar debería de incluir la realización de un estudio de mercado que permita determinar cuánta porción del mercado que está disponible nosotros podemos alcanzar con los productos que vendemos, con los productos o servicios que vendemos. Entonces, cuando tú planificas pensando en la demanda potencial que se puede alcanzar y considerando la capacidad instalada que tiene la empresa, es un poco, digamos, más acertado desde mi punto de vista que hacerlo tomando como base la información histórica de la empresa. Porque cuando nosotros tomamos la información histórica de la empresa, si bien es cierto, estamos partiendo de algo que fue real en algún momento, no estamos tratando de predecir lo que en realidad puede ocurrir en el futuro. Y la planificación, como decíamos, es para el futuro. Y la historia, de alguna manera, incide en lo que puede ocurrir, pero no necesariamente predice lo que va a ocurrir. Porque en el caso, por ejemplo, de este año 2020, que fue bien atípico, ¿verdad? Primero, las empresas que planificaron sobre la base de la historia pasaron desapercibido el hecho de que lo que estaba ocurriendo en China con el virus podía afectarlos de manera global. Entonces,
Si planificamos pensando en el pasado, este año nos vino a dar al traste con todo lo que teníamos pensado hacer. Del mismo modo, si nosotros agarramos como base el año 2020 para planificar 2021 y en el 2021 ya las medidas ¿cómo se llama? Se relajaron porque ya se vacunó todo el mundo, etcétera. Entonces, estaríamos tomando como base un año que no es típico, digamos, para efecto de nuestra planificación futura. Entonces, por esta razón, yo soy de la idea de que siempre para nuestra planificación debemos de realizar un estudio de mercado, aunque sea lo más simple que se pueda, a manera de poder determinar la porción de mercado que nosotros vamos a poder cubrir. Ok, luego el presupuesto también es integrador porque toma en cuenta a todas las áreas y las actividades de la empresa. Yo comentaba que cuando nosotros vamos a presupuestar, mucha gente piensa que la labor de presupuestar es responsabilidad del equipo de finanzas, pero el equipo de finanzas, digamos que puede liderar el proceso. Sin embargo, el área de producción debe definir su propio presupuesto. El área de ventas debe definir su propio presupuesto, considerando las metas y los objetivos que se haya trazado la dirección. El área de informática debe definir su presupuesto, considerando todos aquellos cambios, por ejemplo, en equipos que puedan necesitarse, aquellas innovaciones de software que puedan necesitarse. Nosotros, por ejemplo, sabemos que el Office cada 3 años lo están renovando. Entonces es importante pensar que si estamos planificando un año en el que ya transcurrieron 3 de haber adquirido un software, es muy probable que vayamos a necesitar realizar cambios en nuestras licencias de Office. No sé si se comprende. Sí, se comprende. Muy bien, entonces, ¿y quién sabe eso? O sea, ¿quién es el que está más empapado de esos cambios que pueden haber? Nuestros equipos de informática. Y de la misma manera, cada área debe de plantear su propio presupuesto y luego juntarse en un solo presupuesto, que es el presupuesto maestro de la organización. También tiene un elemento coordinador, teniendo presente que los planes son para todos los departamentos de la empresa, deben ser preparados conjuntamente y de manera coordinada, de forma que el presupuesto se pueda expresar en términos monetarios y sin dejar por fuera ninguna de las actividades que esperamos realizar. Como mencionaba al inicio, porque si nosotros dejamos fuera actividades que necesitaban presupuesto, algo vamos a tener que dejar de hacer. ¿Sí? Muy bien. El presupuesto también nos permite plantear las operaciones, ¿verdad? Nosotros cuando presupuestamos muchas veces pensamos en gastos, pero el presupuesto también debe de incluir los ingresos que esperamos obtener. Y de ahí la necesidad de lo que planteaba del estudio de mercado para pensar en lo que nosotros podríamos tener la posibilidad de vender en el futuro, ¿verdad? Porque debemos definir cuántos son los ingresos que nosotros esperamos alcanzar. Y en función de esos ingresos es que vamos a definir cuánto es que podemos gastar. No sé si se comprende. Por ejemplo, si yo tengo un ingreso fijo, digamos, si yo, por ejemplo, soy empleado, vamos a pensar en el presupuesto de uno como empleado, y mi ingreso fijo es de $500 al mes, ¿debería yo de gastar $501 al mes? No.
No, porque no tengo ese dinero. Si yo hago uso de crédito para gasto corriente, para consumo, yo voy a pagar más por los productos que adquiera de esa manera, porque los créditos cobran intereses. Entonces, hay un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia. Te lo recomiendo. Ese libro habla sobre cómo nosotros deberíamos de utilizar nuestro ingreso, sugiriendo separar una parte para ahorrar, otra parte para invertir, si tenemos deudas, otra parte para ir abonándole a deudas y de esa manera vivir con lo que nos queda después de eso. Entonces, ¿por qué nos sugiere eso? Porque de lo contrario, cuando nosotros empezamos a hacer usos de créditos para consumo, o sea, el crédito no es malo cuando lo ocupamos para invertir, ¿sí? Pero cuando lo usamos para consumir, al final se nos hace una bola de nieve que cuando venimos a sentir, las deudas sobrepasan la capacidad de pagar que se tiene. Y cuando eso ocurre, las personas se ven en serias dificultades muchas veces. A las empresas les pasa exactamente igual. Cuando se obtiene créditos sin un propósito que sea la inversión, sino que créditos para gasto corriente, normalmente las empresas empiezan a generar esa espiral de que se convierte en una situación que con el tiempo se vuelve inmanejable para las empresas. Entonces, pero en el presupuesto, nosotros debemos de asegurarnos de incluir todos los ingresos que esperamos generar y también todos los costos y gastos que vamos a realizar, al igual que las inversiones en activos fijos que se deban de reponer, por ejemplo. Recursos. El presupuesto también permite determinar los recursos necesarios para realizar los planes de operación. Si nosotros queremos expandirnos y tenemos los ingresos que nos permiten hacerlo, ahí el presupuesto nos permite determinar si vamos a requerir de recursos externos que nos permitan financiar ese crecimiento. ¿Alguna inquietud? Los recursos externos, ¿cuáles serían? Por ejemplo, cuando nosotros estamos en una organización y genera ventas, esos son recursos que han sido generados por la propia organización. Sí. Ya. Pero también tenemos las personas que invierten en la organización, que son sus accionistas. O en el caso de las personas individuales, de las personas naturales, el propietario del negocio, que es quien invierte dinero para generar más dinero. ¿Sí? Esos son recursos internos. Internos. Ok. Ok, pero está la otra alternativa para financiarse, que es obtener créditos bancarios. Entonces, si yo necesito obtener un crédito bancario, a eso es lo que nosotros conocemos como recursos externos, porque son recursos de terceras personas que no son parte de la organización. ¿De acuerdo? ¿Se comprende? Sí, sí. Ok. Entonces, ¿alguna otra inquietud? No. Listo. Objetivos y principios del presupuesto. El presupuesto nosotros lo hacemos, pero no es hacer por hacer. Como decía el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Stephen Covey, dice que debemos siempre empezar con un fin en mente. Entonces, cuando nosotros vamos a presupuestar, es porque ya programamos. Y en la programación hemos definido los objetivos de la organización y las actividades a realizar para alcanzar esos objetivos.
Entonces, el presupuesto también tiene objetivos que persigue la propia herramienta del presupuesto. Y al igual tiene algunos principios que lo rigen. Hay diversas versiones de principios, ¿verdad? Sin embargo, vamos a trabajar con las que están en el material compartido. Uno de los objetivos del presupuesto es planificar de manera integral y sistemática todas las actividades que la empresa debe desarrollar en un periodo determinado. El presupuesto se hace para un periodo de tiempo. Normalmente incluye un año, que coincide con el ciclo contable, que coincide con los periodos en los que también pagamos impuestos a los gobiernos, ¿verdad? A través de sus dependencias encargadas de administrar los tributos. Entonces, el primero es planificar de manera integral y sistemática todas las actividades que se van a realizar en la empresa, considerando un horizonte de tiempo determinado. ¿Se comprende eso? Sí. Muy bien. Otro de los objetivos que tienen los presupuestos es controlar y medir los resultados cuantitativos y fijar responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para lograr el cumplimiento de las metas previstas. Normalmente, las gerencias de cada departamento o las jefaturas de cada departamento son las responsables de ejecutar su presupuesto. ¿Qué significa eso de ejecutar el presupuesto? Es decir, realizar las actividades que se definieron en la planificación. Ponerlo en marcha. Exactamente, ponerlo en marcha. Y es importante que nosotros tengamos presente que si, por ejemplo, nosotros tenemos que realizar una actividad en el mes de mayo y esa actividad requiere que nosotros contratemos, por ejemplo, un local, que contratemos servicios de alimentación, que contratemos a una persona para que facilite la actividad que se va a realizar, que realicemos invitaciones para mandarlas a los participantes que van a estar en esa actividad. Que nosotros hagamos publicaciones también para que personas que no sean necesariamente invitadas puedan inscribirse en la actividad que vamos a realizar. Cada una de esas actividades requiere de tiempo para poder ser contratada. Porque, por ejemplo, dependiendo del monto que vamos a pagar en concepto de publicidad para sacar anuncios, dando a conocer que se va a llevar a cabo la actividad, el lugar, etcétera, necesitamos un determinado tiempo para poder realizar la compra, porque hay que sacar de repente por el monto una licitación para recibir propuestas, o al menos, si no es un monto muy considerable, enviar solicitudes de cotizaciones a las empresas que se dedican a realizar servicios de publicidad, como periódicos, etcétera, para obtener de ellos los costos que podrían cobrarnos por realizar las publicaciones. Entonces, pero para hacer ese trabajo, yo necesito haber contratado ya el lugar en el que voy a hacer la actividad. Y contratar el lugar también demanda de tiempo. ¿Sí? Entonces, es necesario tener en consideración todos esos tiempos, porque la ejecución presupuestaria normalmente se ve realizada cuando en la contabilidad se han registrado las transacciones que se pagaron del presupuesto. Entonces, mientras no se haya pagado,
mientras no se haya pagado, nosotros normalmente no vemos esa ejecución registrada o reflejada en la contabilidad. No sé si me explico. Donde la última parte es algo así como centro de costos. Es correcto, es correcto. Nosotros vamos a contabilizar en los centros de costo todos los pagos que se realizan para desarrollar las actividades que consideramos en el presupuesto. Pero en la ejecución presupuestaria o la ejecución presupuestaria se considera hecha hasta que el registro contable aparece ya en la contabilidad. Antes de que aparezca, aunque la actividad se haya realizado, va a aparecer como que no se ha llevado a cabo todavía en términos presupuestarios. Entonces, ¿por qué es importante entender eso? Porque muchas veces nosotros colocamos las actividades en el periodo que las vamos a realizar, las actividades concretas. Por ejemplo, el alquiler del local. Si yo lo hago, el alquiler, en el mes ¿cómo se llama? Lo planteo el alquiler del local para la actividad de que estábamos hablando. Lo planteo hacer en el mes de mayo, pero yo empiezo a hacer los trámites para contratarlo en el mes de mayo, el 17, y el proceso para contratar demora aproximadamente 15 días, ese pago, lo más seguro es que lo vamos a estar tramitando hasta el mes de junio. Y a nivel de ejecución presupuestaria, no nos va a aparecer el costo registrado en el mes que nosotros propusimos hacerlo. Entonces eso genera como una idea de que no se hizo la actividad cuando correspondía. Por tal razón, lo que normalmente se trata de hacer es que cuando nosotros proponemos la actividad, tenemos que considerar los tiempos, iniciar las solicitudes de cotizaciones, etcétera, considerando el tiempo que se va a demorar el contratar ese servicio. No sé si me doy a entender. Sí, sí. Muy bien. Y en esa parte juega un papel importante, tiene un rol importante cada departamento a través de sus jefaturas, a través de sus gerencias. También, otro de los objetivos es coordinar los diferentes centros de costos para que se asegure la marcha de la empresa en forma integral. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos que el departamento de ventas estima vender 10,000 unidades del producto A en el mes de junio, el departamento de producción tiene que considerar el tiempo que se demora en fabricar esas 10,000 unidades para tenerlas listas en el mes de junio que las quiere vender el departamento de ventas. ¿Sí? No puede el departamento de producción terminar de producir las 10,000 unidades a mediados de junio porque ya obstaculizó la labor del departamento de ventas. ¿Se comprende? Sí. Muy bien. Entonces, uno de los objetivos del presupuesto es lograr eso, coordinar que las diferentes áreas trabajen como un relojito, ¿verdad? Donde el reloj, ahí va la máquina trabajando y hace que las agujas, en el caso de los relojes que todavía son de aguja, vayan avanzando, cada una al ritmo que debe de avanzar para poder cumplir con el propósito de darnos la hora, el reloj. En el caso de la empresa, para lograr los objetivos que se han planteado dentro del plan general de la empresa. Acá se plantea como principios presupuestarios la planeación, organización, coordinación,
dirección y control, que son también etapas del proceso administrativo, pero que bien se aplican a toda la gestión del proceso presupuestario desde la fase de la programación hasta la etapa del control. En el caso de la planeación, pues como decíamos, el presupuesto debe de comprender un plan que es el que define las actividades que se van a desarrollar, y el presupuesto es la monetarización de esas actividades. Es decir, el presupuesto es el asignarle un costo a cada una de esas actividades. ¿Se comprende? Sí. Ok. Luego tenemos la organización. Es necesario definir quién va a hacer las cosas y con qué recursos. Y ahí es donde decíamos que tenemos nosotros a los responsables de cada área programática, de cada departamento de la organización, para que se responsabilice cada uno de las diferentes actividades que se van a realizar para realizarlas en el momento que corresponde. Luego tenemos la coordinación, que como veíamos es necesario que todos los equipos trabajen de manera conjunta, ¿verdad? Para no servir de obstáculo a los que siguen en la cadena, para que siempre estén proporcionando los bienes o servicios que necesita el siguiente en la línea, ¿verdad? El siguiente en la línea se refiere al que va a recibir el trabajo que yo hice para hacer su trabajo él. No sé si se entiende esa idea. Sí. Ok. Y la dirección, ¿verdad? Siempre tiene que haber personas responsables de liderar estos procesos. Perdón. Porque siempre debe haber alguien que lidere las actividades que se van a realizar, y el presupuesto no es la excepción. Y por último, Ahí pueden ser los jefes de cada área. correcto. Ellos son los que normalmente se responsabilizan de la ejecución y dirigen el que se ejecuten los fondos que se deberían estar ejecutando en el momento que corresponde. Muy bien. Y finalmente tenemos el control. El control lo que nos propone es que vamos a verificar que lo que nosotros propusimos hacer es lo que estamos haciendo y no otra cosa. Y como decía, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos que estamos haciendo actividades completamente alejadas de lo que se había propuesto, es porque, como mencioné antes, programamos mal. ¿Sí? Ujú. Ok. Ok. Importancia del presupuesto. Un segundo. Ok, ¿alguna duda? No. Ok. La importancia del presupuesto. La importancia del presupuesto radica en que nos permite tener un marco general de los ingresos y los costos que nosotros vamos a incurrir. Hay un principio que no está incluido, pero que también es importante en la presupuestación, y es que tiene que haber un equilibrio entre los ingresos y los costos y gastos.
Es decir, que nosotros debemos de asegurarnos que todos los costos y gastos que vamos a realizar tengan financiamiento. En otras palabras, que tengamos los ingresos suficientes para poder financiar todos los costos y gastos que se van a realizar. Eso es el principio de equilibrio. Muy bien. Al hablar de la importancia del presupuesto, podemos mencionar que este incluye que se pretende lograr que la información financiera sea accesible para todos los usuarios en general y que todos deben de tener la posibilidad de acceder al presupuesto y conocer las expectativas de inversión de la organización. En algunas empresas hay cosas que las tratan de manejar con un hermetismo, una confidencialidad, que a veces lo hacemos por desconocimiento, porque hay cosas que son como bien delicadas, ¿verdad? Por ejemplo, que todos los empleados conozcan los salarios de todos los empleados como que no es muy apropiado. Sin embargo, los estados financieros, por ejemplo, no deberían de ser algo confidencial. De hecho, en nuestro país, nosotros depositamos los estados financieros, que incluyen los estados financieros básicos, las notas explicativas y el dictamen del auditor, en una institución que se llama Centro Nacional de Registro, específicamente en el Registro de Comercio. Esos estados financieros depositados son públicos, o sea, cualquier persona llega, paga un arancel, un derecho porque le puedan dar una fotocopia de los estados financieros que quiera y se los dan, porque es un registro público. Entonces, esa concepción de que los estados financieros son confidenciales, muchas veces la tenemos por desconocimiento, como digo. Entonces, es importante el saber que si la información es pública, no tenemos por qué andarla ocultando. Y si no hay que andar ocultándola, eso beneficia en el sentido de que mientras todos los usuarios sepan cómo vamos con la ejecución presupuestaria y cómo estamos en comparación con lo que se había presupuestado, pueden hasta proponer ideas para ver cómo se puede resolver problemas que se puedan estar teniendo. Entonces, parte de la importancia del presupuesto es eso, ¿verdad? Que si la información financiera es accesible para todos los usuarios, se tiene la posibilidad de que se conozcan las expectativas de inversión de la organización y que se vaya trabajando de la mano con eso que se está tratando de lograr. Siempre, como decía, empezar con un fin en mente. ¿Sí? También parte de la importancia es que establece de manera transparente la relación entre los costos, recibos, facturas, con el presupuesto de las actividades, a fin de certificar la fiabilidad del trabajo y evitar que los recursos sean destinados a actividades no presupuestadas. Entonces, por eso insisto, ¿verdad? Hay quien dice, no, hombre, pero el presupuesto es nada más una estimación. O sea, al final podemos hacer lo que queramos. No, o sea, el presupuesto se crea para hacer lo que se presupuestó. ¿Me explico? Para las actividades que se desea hacer. Correcto. Entonces, si yo estoy haciendo actividades completamente diferentes de las que presupuesté, hey, tengo que cambiar a los que están elaborando los presupuestos. Así de simple. También, otra de las importancias es que facilita al personal el seguimiento de los costos, tratando de garantizar que el presupuesto vaya balanceado, es decir, que no se vaya realizando costos o gastos superiores o excesivamente superiores a lo que se planificó. ¿De acuerdo? Ajá.
También otro de los propósitos o de la importancia, perdón, es disminuir los costos, optimizando con ello la utilización de la inversión presupuestada. Porque si, por ejemplo, nosotros vemos que en el departamento de ventas, en el departamento de producción y en el departamento de créditos y cobros y en el departamento de recursos humanos van a necesitar determinado tipo de papelería en determinado mes, nosotros podemos hacer o podemos coordinar realizar una sola compra y tú sabes que si compramos en cantidades más grandes obtenemos precios más bajos, ¿cierto? Ujú. Entonces, nosotros podemos lograr reducir costos uniendo compras que se van a realizar de los mismos productos en, en el mismo momento, obteniendo así mejores precios. ¿Sí? Ok. Listo. ¿Alguna duda? No, por el momento. Listo. Ventajas, desventajas y limitaciones del presupuesto. El presupuesto, al igual que cualquier otra actividad, cualquier cosa que se nos ocurra, tiene ventajas y tiene desventajas también. Todo lo que se nos ocurre tiene un costo, pero también tiene un beneficio. Entre las ventajas tenemos a que motiva a la alta gerencia para que defina adecuadamente los objetivos básicos de la empresa, porque es en función de estos objetivos que se empiezan a trazar las actividades a realizar. Y sigamos con el ejemplo de la costa. Objetivo, ir a la costa. ¿Qué actividades debo realizar? Ah, muy bien. Debo de ir debo de pagar transporte, debo de pagar alimentación y debo de pagar alojamiento en caso de quedarme. Pero hay otras actividades adicionales. Si no tengo bloqueador, voy a ir a comprar bloqueador. Si no tengo traje de baño, hay que comprar traje de baño. Si quiero llevar una pelota inflable, hay que ir a comprar la pelota inflable si no la tengo. Entonces, tener el objetivo claro nos permite determinar qué actividades van a ser necesarias para alcanzar. ¿De acuerdo? También facilita a la administración para la utilización óptima de los diferentes insumos. Porque, como mencionábamos, si nosotros podemos, por ejemplo, juntar compras para realizarlas en un solo momento de productos similares, eso nos ayuda a obtener mejores precios, reduciendo con ello los costos. Pero también nos permite tomar líneas de acción que nos lleven a encontrar mejores precios de productos haciendo uso de otras estrategias, aparte de la de juntar compras. Obliga a realizar un autoanálisis periódico, porque cuando tú vas controlando que no están realizándose las actividades conforme a lo que se planificó, te obliga a revisar por qué está ocurriendo eso. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Desventajas. Hay quienes aseguran que la implementación de los presupuestos es costosa y, de hecho, requiere de inversión de tiempo. Pero muchas veces yo le atribuyo más al tema de que la implementación sea costosa al hecho de que, como decía, muchas veces queremos empezar a realizar actividades que no son las que dijimos que íbamos a realizar. Entonces, cuando eso ocurre, es que nos topamos con que nos parece desventajoso tener un presupuesto. Se requiere compromiso de todos. Como decía, el presupuesto no es para que la dirección lo tenga guardado en su gaveta, es para que cada jefatura tenga
autoridad y la responsabilidad de ejecutar lo que se comprometió a ejecutar. Y con las jefaturas, con las jefaturas también los empleados de cada departamento. Otra desventaja es que normalmente solo se estiman las cifras, porque no tenemos datos exactos, ni en algunos casos no tenemos manera de estar seguros de los precios que van a tener los artículos en el momento que los compremos. Así que nosotros hacemos estimaciones ahí. No sé si se entiende. Ajá. Ok. Y las proyecciones pueden ser subjetivas. Esto puede ocurrir sobre todo, perdón, sobre todo cuando no se hace sobre la base de cotizaciones obtenidas y de precios consultados con los proveedores potenciales. O porque los mismos proveedores potenciales tal vez sean recelosos de darnos sus precios cuando no estamos solicitando para hacer una compra en el momento, sino que para posibles compras futuras. Aunque desde mi punto de vista, ¿verdad? Si nosotros le mencionamos a los proveedores que están ellos incluidos dentro de las posibles compras, hasta les podemos ayudar para estimar ellos sus posibles ventas. Sin embargo, a veces la gente no ve las cosas en función de ganar, sino que lo ven nada más en función de que yo no te voy a dar mi información porque es confidencial. Otra vez la confidencialidad. Algunas limitaciones están basados en estimaciones. Esa es una Ahí tenemos, limitación. ¿Qué manda? mm, ahí tenemos que, o sea, estimar las cifras, más o menos ver cuánto es el valor y eso. Correcto, correcto. Es decir, si por ejemplo yo voy a comprar papel bond, voy a comprar 10 cajas de papel bond y el papel tiene un costo de $35, ese papel en este momento vale 35. Nadie me dice de que en julio del otro año que yo lo voy a comprar va a estar valiendo lo mismo, que el costo va a ser igual. Sí, Ujú. muy bien. Otra es que su ejecución no es automática. Hay personas que tienen que estar llevando a cabo las actividades que se dijo que se iban a hacer. Y si no se tiene el cuidado que te planteaba de tomar en consideración los tiempos que se requieren para realizar las compras de manera oportuna, eso nos puede llevar a que nosotros no estemos ejecutando el presupuesto que dijimos que íbamos a ejecutar. Otra es que debe ser adaptado constantemente. Y aquí es donde yo te decía, es una limitación que yo no la comparto. Es decir, si nosotros presupuestamos algo, eso es lo que deberíamos estar ejecutando y no otra cosa. ¿Se entiende? Ujú. Y otra limitación es que en ocasiones es elaborado de forma unilateral. ¿Qué significa? Yo te mencionaba hace unos minutos de que en algunos casos las personas dicen, el presupuesto es responsabilidad del área de finanzas y le dejan al área de finanzas ¿cómo se llama? La responsabilidad de elaborar. Entonces, resulta de que lo elaboró el área de finanzas y cuando producción, por ejemplo, quiere comprar una computadora que necesitaban renovar para su equipo, no hay presupuesto porque la persona que lo hizo en finanzas no tenía idea de que en producción iban a requerir una computadora. ¿Me explico? Sí, es por eso que en algunas ocasiones en las empresas pide, por ejemplo, el departamento financiero le pide al departamento de producción lo que es algo como algún presupuesto de las máquinas que ellos utilizan, porque ellos tienen la idea de cómo cuánto cuesta, algo así. Exactamente. Y si van a necesitar reemplazar alguna en este tiempo. O si van a requerir adquirir nuevos equipos para renovar Ujú. la maquinaria que tienen. Y así. Ok, Ok. listo. Muy bien.
Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre las clasificaciones que tienen los presupuestos. Estas pueden variar en función de diferentes factores, como su contenido, la técnica de elaboración que se haya aplicado, según consideren los cambios de actividad, en función del periodo que cubren, según el campo de aplicabilidad en la empresa, según el sector en el que se utilizan, y ahí podemos tener, ¿verdad? De acuerdo a su contenido, el presupuesto maestro, presupuesto operativo o de explotación y presupuesto de inversiones de capital. A veces vas a encontrar que te dicen, mire, y puede hacer usted OPEX o puede hacer CAPEX. Eso es, ¿cómo se llama? Presupuesto de gastos operativos, es el OPEX, que es Operating Expenses, por sus siglas en inglés. Y CAPEX es Capital Expenses, que es presupuesto de capital. Entonces es lo mismo, pero a veces solo para que se oiga más rimbombante, te lo preguntan de otra manera y cuando uno tiene poca experiencia con unos términos, se queda, no sé, se comprende. Entonces, mande. Sí, sí sé. Ok. Entonces, el presupuesto maestro incluye todos los presupuestos. El presupuesto de ventas, el presupuesto de materia prima, presupuesto de mano de obra directa, presupuesto de gastos indirectos de fabricación, presupuesto de gastos de venta, de gastos de operación, presupuesto de gastos financieros, en el caso que se vaya a tener financiamiento, la proyección de efectivo, el flujo de caja proyectado y los estados financieros pro forma. A todo ese conjunto de presupuestos se le conoce como presupuesto maestro. ¿De acuerdo? En inglés, si alguna vez tienes la oportunidad, vas a escuchar que le dicen master budget, presupuesto maestro. ¿Sí? Ok. Y luego están los otros que mencionábamos, el presupuesto de gastos de operación y el presupuesto de inversiones de capital. El presupuesto de inversiones de capital se refiere a las inversiones que vamos a hacer en activos fijos, es decir, en propiedad, planta y equipo. ¿De acuerdo? Ajá. Y el presupuesto de operación se refiere a los gastos operativos, los gastos que vamos a tener que incurrir a lo largo del periodo para el que estemos presupuestando. Ok. Luego, de acuerdo con la técnica empleada, podemos tener presupuestos incrementales, presupuestos por programas o presupuestos por actividades. El incremental se refiere a que nosotros tomamos como base un presupuesto anterior y le agregamos un X porcentaje al presupuesto global y lo distribuimos entre todas las actividades que teníamos. El presupuesto por programas es el presupuesto que elaboramos en función de diferentes proyectos, pudiéramos decir, que se puedan tener. Y también está el presupuesto por actividades, que es donde nosotros detallamos cada una de las actividades, pero a nivel global y no a nivel del programa que las va a realizar. Luego, de acuerdo con los cambios en las actividades, tenemos presupuestos fijos, rígidos o estáticos y presupuestos flexibles. Los rígidos, pues, son aquellos que toleran menos cambios, ¿verdad? Y tenemos los flexibles que sí permiten cierto nivel de cambio, normalmente definido el cambio, el porcentaje aceptable de cambios en las políticas presupuestarias de la organización. En función del periodo que cubran, tenemos presupuestos de corto plazo y de largo plazo. Corto plazo, en términos contables, se refiere a un año.
o menos. Largo plazo, en términos contables, normalmente comprende periodos mayores a un año. Entonces, un presupuesto para un periodo mayor de un año normalmente está vinculado a la planificación estratégica. Y un presupuesto de un año o menos está vinculado a la planificación operativa. ¿De acuerdo? Ajá. Ok. Luego, en función de la aplicabilidad en la empresa, podemos tener presupuestos económicos que están vinculados siempre con la operatividad del negocio y presupuestos financieros que están vinculados con plata, con dinero. Según el sector en el cual se utilicen, podemos tener presupuestos privados, ¿verdad? Que son de la empresa privada y públicos. Estos son algunos ejemplos de las clasificaciones que puede haber de los presupuestos. ¿Alguna duda, Lucy? Sí, en los presupuestos fijos, ahí dice, por ejemplo, si hay algún cambio en una actividad y el presupuesto no se puede cambiar, o sea, en este caso cambiar de valor. En principio, el rígido no. Si lo cambiamos ya es flexible. No sé si me explico. O sea, recibe el nombre de rígido si no aceptamos nosotros absolutamente ningún cambio. Y ahí si hay cambios, sería el presupuesto flexible en este caso. Exactamente, ya se nos volvió flexible, ya no es rígido. Ok, ya. Listo. Y no sé si hay alguna duda general así sobre presupuestos, porque vamos a retomar lo que había en el nuevo material sobre contabilidad de costos. No, no, ahí queda. De acuerdo. Bien. Hablando de la contabilidad de costos, teníamos dos definiciones. La definición de qué es el conjunto de información destinado a la valoración, análisis y control de los recursos económicos que se emplean durante el desarrollo de las actividades de la empresa, lo que les permite a los directivos y gestores de la misma tomar eficaces y oportunas decisiones. La contabilidad de costos normalmente se enfoca en las empresas manufactureras, es decir, en las que producen bienes a partir de insumos. ¿De acuerdo? Ajá. Algunas diferencias entre la contabilidad de costos y la contabilidad financiera. Tenemos en el lado izquierdo la contabilidad financiera y en el lado derecho la contabilidad de costos. Diferencias en su aplicación. La contabilidad financiera se aplica en todas las empresas y actividades económicas. La contabilidad de costos principalmente la utilizamos en las empresas manufactureras. Hay algunas versiones algunas algunos usos que se hacen de la contabilidad de costos en las empresas constructoras, por ejemplo, porque igual tienen una
dinámica parecida a las empresas manufactureras. Pero la contabilidad financiera es aplicable de manera más general, porque la podemos aplicar en las diferentes actividades económicas. De acuerdo con las principales cuentas, usualmente en las empresas financieras nosotros solamente utilizamos la cuenta de inventario de mercadería, normalmente, y todas las demás cuentas que aplican a un sistema contable normal. Pero especialmente en la cuenta relacionada con los productos que se venden, usualmente solo tenemos la cuenta inventario de mercaderías. En cambio, en las empresas, en la contabilidad de costos, nosotros utilizamos inventario de materia prima o inventario de materiales en algunos casos, inventario de productos en proceso y también inventario de productos terminados. Y esto tiene a la base que, como mencionábamos la vez anterior, tenemos nosotros inventarios o tenemos activos en el inventario que se van a incorporar posteriormente a un proceso productivo. Y a eso le llamábamos como, Lucy. Sería inventario en proceso de... No, a ver, inventario en proceso, inventario de... A ver, ¿cómo es que era eso? A ver, un ratito. Era... A ver... Proceso de producción de inventario. Era... ¿Sí me escuchó? Sí, sí. Proceso de producción de inventario. No, era el de... eran activos que nosotros tenemos en la bodega y que posteriormente Sí, perdón. vamos a incorporar al proceso productivo. Esos eran inventario de materia prima. Inventario de materia prima. Correcto. Luego estaban los inventarios que ya estaban en el proceso productivo. Estos inventarios que están en el proceso productivo se llaman inventario de productos en proceso. Y finalmente está el inventario de productos terminados, que ya son los bienes finales que están listos para ser vendidos. Luego, tenemos diferencias en cuanto al estado de resultados integral. En el caso de la contabilidad financiera, para determinar la utilidad bruta, utilizamos ventas menos costo de venta. Y en la contabilidad de costos, ventas menos costo de producción y venta. En cuanto a los estados financieros a presentar, tenemos en el caso de la contabilidad financiera, los estados financieros básicos, que comprenden el estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y las notas explicativas de los estados financieros. Esto es un set completo o un juego completo de estados financieros en la contabilidad financiera. Mientras que en la contabilidad de costos, nosotros vamos a presentar el estado de costos de producción y venta, pero también tenemos que elaborar el estado de consumo de materia prima, el estado muchas veces el estado de costo de producción y en proceso, que son estados financieros, no son básicos, pero sí son utilizados para efecto de determinar cuánto fue lo que consumimos de materia prima, el consumo de mano de obra, el consumo de costos indirectos de fabricación, el costo de la producción que quedó en proceso
y el estado del costo de producción, que el estado de costo de producción en proceso es lo que quedó en proceso. Y el estado de costo de producción se refiere al costo de los productos que ya terminaron el proceso, es decir, al costo de los productos que se van a transferir a productos terminados. ¿Se comprende? Ujú. Ajá. Muy bien. Disculpe, la utilidad bruta en ventas, ¿me podría explicar un poquito? Claro que sí. La utilidad bruta se refiere a que nosotros únicamente hemos descontado el costo del producto. Por ejemplo, si nosotros vendemos una gaseosa en 60 centavos, en 75 centavos la estábamos vendiendo la vez anterior, ¿verdad? En 75 Ujú. centavos y yo pagué por ella 50 centavos. Entonces, mi utilidad bruta es de 25 centavos, o sea, el valor de la venta menos el costo de ese producto que vendí. ¿Se Ok, comprende? sí. Listo. ¿Alguna otra duda? Mm, no, Ok. El costo y el gasto. ¿Me un ayudas, momentito, Lucy? por favor. Un Hola. momentito, Ok. un momentito. De acuerdo. Entonces, cuando nosotros hablamos de costos y gastos, cuando pensamos en los elementos de los estados financieros, estos son activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Entonces, los gastos se dividen en costo y gasto. El elemento de estados financieros llamado gasto se divide en costo y gasto. Y como gasto se define a los decrementos en los beneficios económicos que son producidos en un ejercicio y que los vemos reflejados en forma de salidas o de disminuciones de activos o cuando nacen pasivos que van a generar reducciones en el patrimonio neto. Estas reducciones siempre que sean diferentes de distribuciones que se les hagan a los propietarios. Entonces, como gasto nosotros vamos a reconocer todo aquello que va a reducir el patrimonio de los accionistas o el patrimonio de la empresa en la que se está realizando los registros. Por ejemplo, si una empresa tiene la necesidad de arrendar un local, el pago por ese arrendamiento reduce el patrimonio de la empresa. Supongamos que la empresa tiene una inversión inicial de los propietarios de $2,000. ¿De acuerdo? Ujú. Y esta aportación se hace en efectivo. Entonces, esos $2,000 vamos a aplicarlos nosotros en la cuenta efectivo y equivalentes de efectivo con abono a la cuenta de patrimonio. Si nosotros utilizáramos directamente la cuenta de patrimonio para reflejar los gastos, cuando nosotros empezamos a pagar el alquiler, a medida que reducimos el efectivo, tendríamos que ir reduciendo el patrimonio. Así, Ujú. si nosotros tenemos $2,000 y el arrendamiento es de 100, cuando pagamos el primer mes, ¿cuánto nos queda de dinero? 1900. Correcto. Entonces, como nos quedan 1,900, si nosotros redujéramos directamente el patrimonio, ¿cuánto nos quedaría en patrimonio? Patrimonio.
En patrimonio teníamos 2.000. Entonces, Ajá. si reducimos 100, ¿cuánto nos queda? 1900. Correcto. Entonces, esos 100 que nosotros pagamos es un gasto, porque reduce el patrimonio de la empresa. ¿Se entiende? Ajá. Ok. En caso que nosotros no vamos a pagar el dinero en este momento, sino que lo vamos a pagar después, de igual manera, yo tengo todavía $2,000 en efectivo, porque no he pagado el arrendamiento, pero lo voy a pagar después. Entonces, eso da origen a que nace un pasivo que me está reduciendo el patrimonio también. No sé si se comprende la idea. Sí, sí, lo entiendo. Ok, entonces eso es un gasto. Algo que va a reducir el patrimonio de la empresa, ya sea por la vía de que se disminuye el activo o que haya un aumento de pasivos. ¿De acuerdo? El costo, en cambio, constituye una inversión que se realiza para la adquisición de artículos o servicios que se incurre para producir un bien o dar un servicio. Entonces, el costo es una inversión porque pensemos otra vez en el ejemplo de la gaseosa. Cuando yo compré la gaseosa, no la hice para consumirla, lo hice para venderla. Sí. Entonces, como yo la compré para venderla, eso es una inversión. Cuando la vendo, yo recibo dinero que se llama ingresos, pero tuve que entregar la gaseosa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando entrego la gaseosa, lo que yo pagué por la gaseosa, que originalmente fue una inversión, ahora se llama costo. ¿Se entiende? Costo. Sí. Correcto. Muy bien. No sé si hay alguna duda ahorita, Lucy. No, esa parte sí la entendí bien. Muy bien. Clases de costo. Hay diferentes acepciones, pero tenemos en primer lugar el costo de producción o costo de inventario, tenemos los costos primos y los costos de conversión. Un El costo de momentito. producción. Es- ¿Mande? ¿Mande? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escucha? Entonces teníamos los costos de producción o costos de inventario, que era lo que planteábamos del ejemplo de la soda, ¿verdad? La soda que compramos para vender tiene un costo y ese es costo de inventario. Pero también cuando nosotros fabricamos productos, el costo de producción que obtenemos, a eso se refiere el costo que aparece en la primera, el costo de producción. Luego teníamos los costos primos, de los cuales estuvimos viendo algunos ejemplos, ¿verdad? Donde decíamos, ¿te recuerdas qué eran los costos primos? El costo primo es la suma de la materia prima más la mano de obra directa. Excelente, eso es el costo primo. Y teníamos que, si la materia prima era de 5,000 y la mano de obra directa 6,000, pues el costo primo es 11,000. Así de sencillo. Luego teníamos nosotros los costos de conversión. ¿Qué eran los costos de conversión? El costo de conversión es donde nosotros invertimos para transformar la materia prima en un producto terminado.
Es decir, que es la sumatoria de mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación. Excelente. Es correcto. Identificación de los elementos del costo de producción. Quiero felicitarte porque recordás con bastante facilidad esos términos que acabamos de ver. Ok, identificación de los elementos del costo de producción. Bueno, acabamos de mencionarlos porque forman parte de los costos de producción, ¿verdad? También forman parte de los costos primos y de los costos de conversión. Y los elementos del costo son la materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos de fabricación, mencionábamos en algunos momentos que también en algunos casos se conocen con el nombre de gastos indirectos de fabricación. En algunos otros Carga casos, fabril también era. carga fabril, correcto. Y es importante manejar los términos porque en ocasiones el desconocer que se les puede dar ese otro nombre tiende a veces a confundirnos, ¿verdad? Por esa razón es importante conocer todos los términos que se utilizan. Entonces, la mano de obra directa, la materia prima y los costos indirectos de fabricación son los tres elementos del costo de producción. Clasificación de los costos. Algunas de las clasificaciones que se pueden hacer de los costos son los costos de manufactura, ¿verdad? Costos primos y costos de conversión. Por la entidad podemos clasificar los costos como costos directos y costos indirectos. Los costos directos normalmente están vinculados, valga la redundancia, de manera directa a la producción, y los costos indirectos no necesariamente pueden ser identificados en los productos que fabricamos. Por el nivel de producción podemos hablar de costos fijos, costos variables y costos mixtos. Cuando nosotros hablamos de costos fijos, nos referimos a aquellos costos que no cambian, aunque cambien los volúmenes de producción. Es decir, si nosotros tenemos ¿cómo se llama? Un nivel de producción de 1000 unidades y el costo fijo es de 500, entonces, aunque nosotros produzcamos 1001 unidades, el costo fijo va a ser siempre de 500. El costo, si el costo fijo es de 500 y nosotros producimos 3000 unidades, el costo fijo se va a mantener en 500. No sé si se comprende. Sí. Muy bien, o sea, estamos hablando de que el costo fijo no depende de los volúmenes de producción que se elaboren, sino que es un costo que nosotros vamos a incurrir independientemente del nivel de producción que tengamos. Y veíamos... Por ejemplo, esto es en el caso del arriendo. El arriendo, el pago del arriendo. Correcto, puede ser un ejemplo de costo fijo, porque es un costo que al margen de que nosotros produzcamos más o produzcamos menos, se va a mantener constante. De ahí su nombre, costo fijo. Luego tenemos los costos variables. Los costos variables tienen la característica
de que cambian conforme nosotros aumentamos los volúmenes de producción. Los costos variables cambian conforme nosotros modificamos los volúmenes de producción. Por ejemplo, si nosotros hacemos una camisa y para hacer la camisa utilizamos una yarda de tela, si hacemos 10 camisas nos alcanza con una yarda de tela. ¿Qué opinas? ¿Me puede repetir nuevamente? Disculpe. Claro que sí. Si nosotros fabricamos una camisa con una yarda de tela, para fabricar 10 camisas, ¿cuántas yardas de tela vamos a necesitar? Pues 10. Correcto. Y si cada yarda de tela vale $3 en una camisa, nosotros vamos a invertir ¿cuánto? En las 10 camisetas serían, en una camiseta $3 Muy dólares, bien. Perfecto. ¿Y si fueran 10? $30. Perfecto. Ese es un ejemplo de costo variable. Porque a medida que producimos más, el costo total cambia. Ya, un momentito, por favor. Bien. Listo. Sí. Entonces, también podemos tener mixtos, que son una mezcla entre costos fijos y costos variables. Por ejemplo, ¿Cuál puede ser eso? en la electricidad, por ejemplo, nosotros a veces tenemos consumos de la electricidad que para cierto nivel de consumo, la tarifa que nos dan es una tarifa fija. Sí, Ujú, pero ujú. hay ciertos niveles de producción en los que cambian la tarifa que nos están cobrando por kilowatts que consumimos. Sí, Ujú, sí. entonces, si nosotros nos mantenemos hasta cierto nivel de producción, solo pagamos la cuota fija. Pero si sobrepasamos ese nivel de producción, ya la cuota se nos vuelve variable. Entonces tiene ese mix. Por eso es mixto. Ah, ya. Ok. Luego tenemos nosotros los costos por su alcance, que los clasificamos en costos totales y en costos unitarios. Cuando hablamos de los costos fijos y costos variables, pensábamos en el costo total, ¿sí? Por ejemplo, el arrendamiento era el Ujú. costo total. Al hablar de las camisas, los $30 era el costo total. Entonces, pero los costos unitarios son lo que nosotros pagamos por cada unidad producida. Por ejemplo, el costo unitario de la camisa, el costo variable, sería $3. ¿Sí? Ajá. El costo unitario de 2 camisas es $3. O sea, sigue siendo $3 su costo unitario. Pero el costo fijo, el costo variable se mantiene a Un nivel momentito, unitario. por favor, ya. ¿Cómo no? Ok.
Entonces, los costos unitarios, si por ejemplo, nosotros tuviéramos que vendemos 50 camisas, que fabricamos, perdón, 50 camisas, el costo unitario sigue siendo de $3 para las camisas, el variable. Pero el costo fijo, Ajá. si pagamos 500 de arrendamiento, el costo fijo total es 500, pero el costo fijo unitario para 50 camisas es de 10. Ajá. Sí, muy bien. Sí. Pero si nosotros fabricamos 100 camisas, el costo unitario es de 5, el costo fijo. El costo total sigue siendo 500. ¿De acuerdo? Ujú. Sí. Ok. Ujú. Entonces, una característica de los costos es que los costos fijos a nivel unitario cambian, mientras que los costos variables a nivel unitario se mantienen constantes. ¿Sí? Sí. Ajá. Ok. Mm. Relación con la producción, volumen y rentabilidad. Se determina con el análisis de la relación costo-volumen-utilidad. Una de las más conocidas formas de la relación costo-volumen-utilidad es el cálculo del punto de equilibrio de la compañía, porque ahí nosotros relacionamos el volumen de producción con el costo para determinar qué nivel de producción es el que nos hace que nosotros no ganemos ni perdamos. En ese momento, nosotros podemos decir, bueno, si vendo arriba de esta cantidad, estoy ganando. Y si vendo abajo de esta cantidad, estoy perdiendo. El punto de equilibrio se conoce como el volumen de ventas, en el que si bien no hay utilidades, pero tampoco hay pérdidas. ¿Se comprende eso? O sea, mi Ujú. ganancia fue cero. No gané ni perdí. Compré la gaseosa en 50 y la vendí en 50. No gané nada. ¿Se No entiende? ganó ni perdió. Exacto. Ujú. Ujú. Luego, dicho esto de otra manera, el punto de equilibrio de un bien o de un servicio está dado por el volumen de ventas para el cual los ingresos totales se hacen iguales a los costos totales. En otras palabras, es el nivel de actividad para el cual no hay pérdidas ni hay ganancias. La relación comercial de una empresa, esto es precio de venta, volumen, costo y utilidad. El punto de equilibrio se puede calcular haciendo uso de 3 métodos diferentes. Esos 3 métodos son el método de la ecuación, el método gráfico y el método del margen de contribución. Y esto va a ser objeto de una revisión en el futuro. No sé si hay alguna inquietud